¿Fue María Magdalena simplemente una seguidora devota o hubo algo más? ¿Un amor prohibido? ¿Una conexión espiritual profunda? Jesús y María Magdalena, los secretos de un vínculo prohibido. María Magdalena aparece en los evangelios canónicos, en Marcos, Lucas, Mateo y Juan, solamente en 13 ocasiones. Los silencios sobre un personaje histórico a veces son igual de reveladores que lo que se cuenta. María Magdalena siempre aparece, lo que te decía, en los momentos esenciales de la historia de Jesús. ¿Cómo era el mundo en el que vivieron Jesús y María Magdalena? Ambos eran judíos, el judaísmo es una religión muy machista, pero como en ese momento eran todos machistas, o sea, también eran machistas los romanos, también eran machistas, todos eran machistas en aquella época, ¿no? Para que te hagas una idea, ¿no? Un hombre podía renunciar, podía repudiar a su esposa por prácticamente cualquier motivo, mientras que, por ejemplo, una mujer no podía hacerlo. Es decir, existía el divorcio, pero solamente para los hombres, no para las mujeres. Es muy probable que la dificultad que supone que María Magdalena, junto con otras mujeres, fuesen las testigos de esos acontecimientos tan importantes, en un contexto en el que una mujer no podía ser testigo de nada, es probablemente un indicativo de que esto sucedió realmente. Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. Recuerden que soy su amiga Vane y hoy los estaré acompañando en este capítulo tan interesante. A través de la historia ha existido y perdurado un personaje, un ser o una divinidad, si así lo quieren llamar. Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo o Yeshua, como es también llamado. Un nombre que ha resonado a través de los siglos. Un hombre cuya vida y enseñanzas ha transformado el curso de la historia, pero también un ser que dejó un mensaje revolucionario y que logró impactar a tantos corazones incluso hoy en día. Durante siglos, la historia de Jesús ha sido contada y recontada, pero ¿qué pasa con la parte que se ha mantenido oculta? ¿Qué secretos hay entre las líneas del Evangelio, entre los susurros de los textos apócrifos? Hoy vamos a explorar un enigma que ha desconcertado a teólogos, historiadores y artistas por igual, la relación entre Jesús y María Magdalena. ¿Fue María Magdalena simplemente una seguidora devota o hubo algo más? ¿Un amor prohibido? ¿Una conexión espiritual profunda? ¿O tal vez algo completamente diferente? Acompáñame en este viaje que a través del tiempo desentrañaremos los misterios que rodean a estas preguntas. Exploraremos las pistas ocultas en los textos sagrados, los descubrimientos arqueológicos que desafían las interpretaciones tradicionales y las teorías controvertidas que han alimentado la imaginación de generaciones. Bienvenidos a un viaje al corazón de uno de los mayores enigmas de la historia, Jesús y María Magdalena, los secretos de un vínculo prohibido. En esta ocasión les traeremos a un invitado súper especial, un invitado que es apasionado de los misterios, incansable buscador de la verdad y el conocimiento, licenciado en humanidades, amante de la filosofía y la antropología, encantado por la literatura y la historia, escritor de varios libros como Dios ha vuelto, La Magdalena, Prohibido excavar en este pueblo, Pongamos que hablo de Jesús. Y el tema de hoy, como lleva de nombre su libro, Historia desconocida de María Magdalena. Óscar Fábrega. Óscar, bienvenido. Bien hallado, un placer conversar contigo y además un placer conversar con una mujer precisamente sobre María Magdalena. Se echan en Sí, falta, por cierto, mujeres en el mundo del misterio. Yo siempre lo digo que por desgracia sigue siendo un mundo, no diría que machista, pero sí ocupado en gran parte por hombres. Así que gracias por tu parte por aportar un grano femenino en esto. no, gracias a ti por compartir con nosotros todo tu conocimiento y bueno, toda la investigación y todos los años que llevas en este ámbito de los cuales pues nos vas a
a deleitar con todo lo que sabes. Para empezar, ¿qué te parece si respondemos a una pregunta muy básica, pero es lo más lógico? ¿Quién es o quién fue María Magdalena? Bueno, la verdad es que me puedes hacer esa pregunta y te puedes marchar y seguimos dentro de Y un no par de terminamos, días. ¿verdad? A ver, es muy difícil saberlo, sobre todo porque fíjate, te voy a dar un indicativo que a mí me gusta mucho exponerlo para que entiendas la complejidad que es intentar entender quién fue este personaje. María Magdalena aparece en los evangelios canónicos, en Marcos, Lucas, Mateo y Juan, solamente en 13 ocasiones. Para que te 13. hagas una idea, por ejemplo, Judas, el famoso traidor, el malo de la película, aparece en 22 ocasiones. Eso es ya bastante significativo. Y además, en el caso de María Magdalena es aún peor porque de esas 13 ocasiones, 12 se producen en el contexto de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Es decir, solamente hay un pasaje en el que aparece durante lo que se conoce como su vida pública, es decir, los años de predicación y de actividad misionera, exorcista, curandera de Jesús por Galilea o por Judea. Eso es bastante inquietante. Y fíjate, aquí entramos en algo muy interesante que yo muchas veces o sea, me empeño en dejar claro, y es que muchas veces para un historiador los silencios sobre un personaje histórico a veces son igual de reveladores que lo que se cuenta. Es decir, el hecho en sí de que un personaje tan trascendental y tan importante como María Magdalena aparezca en tan pocas ocasiones parece indicar que hay algo detrás, que es lo que llevó a los evangelistas a que apareciesen tan pocas ocasiones. Es decir, es como si de algún modo se hubiese reducido a lo mínimo su presencia, pero tenía que estar presente. ¿Por qué? Porque probablemente la memoria del personaje real aún estaba viva entre muchas personas que habían conocido a Jesús o que habían estado en contacto con personas que habían conocido a Jesús y no podían omitir por completo la presencia de María Magdalena. Claro, ahora la pregunta, la clave sería, bueno, ¿por qué? ¿Por qué motivo pudieron silenciar o ese afán, ¿no? Por ocultar datos sobre ella? Pues bueno, ya eso es cuestión de especulación, pero no lo sabemos. Lo que podemos saber a partir de los evangelios, pues es muy poco, pero fíjate, ahí varios indicios que son muy sugerentes y muy interesantes y que permiten empezar a entender el personaje. En primer lugar, María Magdalena siempre aparece, lo que te decía, en los momentos esenciales de la historia de Jesús. Ojo, en los momentos esenciales para el cristianismo posterior, es decir, para la religión que surgió a partir de la predicación, sobre todo de Pablo de Tarso. El cristianismo en la actualidad, toda la rama del cristianismo, incluso las sectas que son, o los movimientos que son heréticos o que han surgido en los últimos siglos, ¿no? Por ejemplo, adventistas o testigos de Jehová, pero también en las diversas ramas del cristianismo, del catolicismo, el protestantismo, el cristianismo evangélico, todos tienen en común la idea de que Jesús murió y resucitó al tercer día y que su muerte tuvo un fin redentor. Es decir, que al morir Jesús eliminó el pecado del mundo y que al resucitar demostró que era posible resucitar y que por lo tanto o sea, demostraba de ese modo que en el día de mañana, en caso de que tuviésemos fe en él y cumpliésemos con los mandamientos y demás, también resucitaríamos. Es decir, ese es el epicentro del cristianismo, la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, pues precisamente en esos episodios es donde entra en acción María Magdalena. Y esto es muy significativo porque hay que entender que justo antes de que ella entre en acción, sucede algo que es trascendental y que explica por qué ella es tan importante. Y es que cuando Jesús es detenido en el huerto de Getsemaní, algo que todos conocemos, ¿no? En el Monte de los Olivos, justo después de la última cena, hay un momento en el que, y en eso coinciden todos los evangelios, es de las pocas cosas en las que coinciden realmente todos los evangelios, los discípulos huyen. Todos los discípulos varones, hombres, huyen. Por lo tanto, lo que pasa a continuación lo sabemos gracias a las mujeres. Y esto es importante. Luego andaremos en esto, si te parece, en el papel de las mujeres en el movimiento de Jesús, porque es esencial para entender también a María Magdalena. Pero sea como fuere, a partir de eso, y en esto también coinciden los evangelios, María Magdalena, junto a un grupo de mujeres,
En eso no coinciden del todo, a veces son dos, a veces son tres, a veces coinciden los nombres, a veces no, pero siempre coinciden en que ella está al frente de un grupo de mujeres que están presentes tanto durante la crucifixión como durante el momento de la sepultura del cuerpo de Jesús, como en el hallazgo del sepulcro vacío al tercer día. Ojo, fíjate que te he dicho en el hallazgo del sepulcro vacío, no en la Sí. resurrección, porque Ujú. no es exactamente lo mismo, eso hay que también que matizarlo. Pero sea como sea, esos tres momentos son esenciales en la historia, en la futura religión que surgió después, porque ella fue la testigo de estos hechos trascendentales, ella y otras mujeres. Hay un aspecto importante que, fíjate, ¿no? Así funciona mucho la mente de los exégetas, de los que nos dedicamos a estos temas. Para entender la importancia de esto tenemos que entender cómo era el mundo en el que vivieron Jesús y María Magdalena. Ambos eran judíos, el judaísmo es una religión muy machista, pero como en ese momento eran todos machistas, o sea, también eran machistas los romanos, también eran machistas, todos eran machistas en aquella época, ¿no? Sí, Pero las mujeres eran puestas en un segundo plano y hasta tercer plano incluso. exacto, sí, claro, y especialmente en el judaísmo, en el que, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿no? Un hombre podía renunciar, podía repudiar a su esposa por prácticamente cualquier motivo, mientras que, por ejemplo, una mujer no podía hacerlo. Es decir, existía el divorcio, pero solamente para los hombres, no para las Exacto. mujeres. Pero fíjate, hay un aspecto importantísimo, y es que en ese momento, y también tenemos evidencia de esto, una mujer no podía ser testigo en un proceso judicial, no podía ser testigo en un juicio. ¿Por qué? Porque se daba por hecho que la mujer se asociaba con el pecado, se asociaba con el diablo, con la tentación y por lo tanto con la mentira. Así que se daba por hecho que una mujer no podía ser un testigo en un juicio porque podía mentir. Sin embargo, y esto es importantísimo, fuera quien fuesen los autores de los evangelios, colocaron a mujeres como testigos de los hechos más importantes del cristianismo. Y esto es importantísimo, porque mira, fíjate, ahora te voy a explicar un criterio que los historiadores especializados en estos temas tenemos y que para mí es importantísimo dejarlo claro siempre, un criterio que utilizamos para saber, o más o menos para poder indicar si un hecho relacionado con Jesús o un suceso es posiblemente histórico. Nunca podemos decir es histórico, es verdad, porque no podemos, ¿no? Pero sí dar un alto grado de probabilidad histórica. Se conoce como el criterio de dificultad. Y Ok. el criterio de dificultad consiste en que si partimos de que todos estos relatos se escribieron después de la muerte, de los hechos que narran, después de la muerte de Jesús, es muy difícil concebir que alguien se invente algo que le ponga en peligro o que ponga en peligro sus ideas. Por ejemplo, para que nos entendamos en este aspecto, te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con María Magdalena, pero que para mí es muy importante, ¿no? El primer evangelio, que es el evangelio de Marcos, Sí. ojo, ninguno de los evangelios lo escribió ninguno de los supuestos autores, ni Marcos, ni Ujú. Juan, ni Lucas, ni Mateo, ¿no? Pero para que lo entendamos, ¿no? El evangelio de Marcos se tuvo que escribir aproximadamente hacia el año 70, 75 o así del siglo I. Los siguientes, Lucas y Mateo, son versiones extendidas y ampliadas y además corregidas del de Marcos. Y luego está el Evangelio de Juan, que es más tardío, que ya es del año 90 más o menos, que es una rareza porque en parte tiene información que comparte con los demás, pero también tiene mucha información nueva que probablemente procede de otra fuente que desconocemos en la actualidad, ¿no? Pero sea como sea, lo importante de estos cuatro evangelios, de esta evolución que te he planteado, es que el Jesús de cada uno de los evangelistas es distinto. Para que lo entiendan más o menos, el Jesús del Evangelio de Marcos, el más antiguo, es un Jesús muy humano, un Jesús que no parece que sea el Hijo de Dios por la carne, sino más bien una suerte de hijo adoptivo de Dios, como eran, por ejemplo, los profetas del antiguo Israel, que no eran Sí. hijos de Dios, sino que eran personas elegidas por la divinidad, ¿no? Sin embargo, para los siguientes evangelistas, para Lucas y Mateo, Jesús ya sí es el Hijo de Dios, ya es el hijo de una virgen que ha sido fecundada de forma milagrosa por Dios con un objetivo, ¿no? Que es pues, convertirlo en su Mesías. Y sin embargo, el último evangelio en Juan ya ni siquiera es el Hijo de Dios, ya es una emanación de Dios, es el verbo hecho carne, es una parte de Dios que se hizo física. Por lo tanto, son conceptos distintos sobre quién fue Jesús. Ujú.
Vale, pues te pongo un ejemplo. Fíjate, en el Evangelio de Marcos es para explicarte esto del criterio de dificultad, Sí, que yo creo que sí, es muy no te importante preocupes. entenderlo. Sí. En el Evangelio de Marcos hay un pequeño pasaje que se conoce como el pequeño Apocalipsis de Marcos, que es una escena en la que Jesús vaticina lo que va a suceder con el templo de Jerusalén y con la propia ciudad santa, ¿no? Y él lo que Jesús responde que el templo va a ser destruido, que Jerusalén va a desaparecer, que va a ser pasto de las llamas y demás. Uno de los discípulos, uno de los apóstoles, le pregunta cuándo va a suceder eso a Jesús. Y Jesús le dice que eso ni el Hijo lo sabe, solamente lo sabe el Padre. Claro, eso en los siguientes evangelios, en Lucas y en Mateo, se fue matizando. Ya no se introdujo esto, sino que, bueno, ya lo sabréis cuando esto suceda, básicamente se dice. Y en el Evangelio de Juan, en el que ya no hay diferenciación entre el Hijo y el Padre, ni Ujú, siquiera aparece esta escena. ¿Por qué? Porque era complicada para su propia teología. La teología de Juan, la teología de la comunidad en la que se escribió el Evangelio de Juan, daban por hecho que Jesús era Dios. Por lo tanto, es absurdo que Jesús diga, esto no lo sabe el Hijo, sino que solamente lo sabe el Padre, porque Él ujú. también es el Padre. Bueno, pues es un ejemplo del criterio de dificultad. El criterio de dificultad es cuando aparece una escena en los evangelios que choca con la creencia del grupo o del cristianismo posterior, probablemente tenga algo de histórico, ¿vale? Entonces, ahora volviendo a lo que te estamos hablando de María Magdalena, es muy probable que la dificultad que supone que María Magdalena, junto con otras mujeres, fuesen las testigos de esos acontecimientos tan importantes, en un contexto en el que una mujer no voy a ser testigo de nada, es probablemente un indicativo de que esto sucedió realmente. ¿Por qué? Porque nadie se va a inventar algo que sería fácil, sería objeto de un ataque. De hecho, fíjate, uno de los primeros ataques que recibió el cristianismo fue por parte de un filósofo platónico llamado Celso, que atacó precisamente a los cristianos por esto, por decir que se habían dejado seducir por las visiones de una mujer histérica que presa del dolor se había inventado lo de la resurrección de Jesús. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esto es importante porque fíjate como con muy poca información, a partir de lo que sabemos del contexto, del momento histórico, podemos llegar a determinadas, no verdades, pero sí indicios de verdad. Posibles conclusiones o de posibles sucesos reales que han podido pasar. Exacto. Luego, aparte de esto, ya te digo, sobre quién es María Magdalena, pues hay muchas más cosas que podemos saber. Por ejemplo, que tuvo que ser no una simple discípula de Jesús, sino probablemente algo más. Habrá que entender que cuando hablamos de los discípulos de Jesús, existen al menos tres niveles de discípulos de Jesús. Estaban en el nivel más bajo, eran simplemente los seguidores, los que habían escuchado sus predicaciones, los que le seguían, los que creían en él. Después habría un grupo más cerrado en el que ya estarían tanto las mujeres como otros muchos hombres, como probablemente parte de su familia, y luego el grupo, el núcleo duro, que estarían los famosos 12 apóstoles. Las mujeres pertenecerían al segundo grupo. Eso es, a ver, te estoy diciendo un poco la visión tradicional, incluso la visión que después de defender la Iglesia Católica o el resto de iglesias cristianas. Pero, desde mi punto de vista, yo creo que María Magdalena, aunque no formaba parte de los 12, es muy probable que sí que estuviese en el primer nivel. Y que probablemente, no solamente por eso, sino porque probablemente ella era la líder de la sección femenina del movimiento de Jesús. Y fíjate, yo aumento aún la apuesta, y luego sí que lo podemos desarrollar. Yo, tras muchos años investigando el personaje, intentando comprender quién fue, por qué fue tan importante, yo incluso llego a apostar por la idea de que fuese probablemente su principal discípula, más incluso que los 12 apóstoles. Y que ese precisamente sea el motivo por el que fue silenciada. Porque cuando se escribieron los evangelios, los cristianos no estaban demasiado de acuerdo, insisto, eran Que judíos fuese una también y mujer. eran machistas, en que fuese una mujer, sí. Claro, comprendo. Eso va muy acorde con todo el mensaje que viene cuando aparecen los evangelios apócrifos, los evangelios gnósticos, ¿verdad? Sí, exacto. Incluido específicamente de Felipe y el de María Magdalena incluso, que hay varios textos en los cuales eh, son los que han creado este enigma o digamos, espacio de confusión que da a mucha imaginación
porque hay unos textos específicos incluso donde dice si que Jesús yo la besaba en la boca, Sí. o sí, hay unas partes donde incluso que era denominada como la compañera, pero creo que esto tiene un contexto un poco más profundo que no solo es la palabra de decir la compañera, que esta misma tiene varios significados, en los cuales lo anteriormente dicho tiene un porqué, o según relatos antiguos y según tu conocimiento, ¿qué nos puedes indicar de ello? Sí, mira, a ver, es importante entender una cosa, ¿no? Y es, para entender a Jesús tenemos también que entender las fuentes que hablan de él. Y tenemos que entender todo lo que se ha escrito sobre él. Y hay una cosa importantísima, y es que el monopolio sobre las fuentes de Jesús lo tuvo desde de una edad muy remota, la Iglesia Católica, sobre todo a partir del siglo, aproximadamente del siglo III, y especialmente ya en el siglo IV, que es cuando la Iglesia Católica se alió con el Imperio Romano, ya Ujú, en tiempo de Constantino. El relato que se escribió a partir de entonces, sobre todo por consecuencia de un autor, Eusebio de Cesarea, que escribió la primera gran historia de la Iglesia, es un relato que pretende, que evidentemente es falso, porque lo que pretende es plantear que siempre ha habido una unidad en el cristianismo y que desde los tiempos de los apóstoles el mismo grupo ha ido evolucionando hasta convertirse en la gran iglesia de Roma. ujú. Y dejando como si todo lo que ellos llamaban herejías fuese algo como residual, algo pequeño, pequeños grupos sectarios, ¿no? Bueno, eso es falso, eso es una gran mentira, sobre todo porque ese libro y otros que se escribieron en el siglo IV sobre la historia de los orígenes de la Iglesia son libros apologéticos, es decir, libros que lo que pretenden es legitimar la posición ya de poder de los mismos que estaban escribiendo esos libros. Hoy sabemos que eso no es así. De hecho, fíjate, yo soy un ferviente defensor de que no se puede hablar de cristianismo primitivo, sino que tenemos que hablar de cristianismos primitivos, en plural, Ok, porque no hubo uno. Fíjate, antes ya te he comentado que incluso los propios evangelios son cristianismos distintos. Son, sí, pues eso fue a más durante los primeros siglos del cristianismo. Y y hubo un movimiento del que hoy en día sabemos muy poco y sabemos bastante gracias a un hallazgo fortuito que se produjo en el año 47, no, perdón, en el año 45 en Nag Hammadi, en Egipto, que es cuando se encontró una biblioteca nada más. gnóstica completa. Ya. Pero a ese momento la información que teníamos, como sucede en muchas otras ocasiones, la que teníamos es las que escribieron los perseguidores de los gnósticos. Por lo tanto, una información sesgada y manipulada. Y muy, muy, muy escueta. Hoy en día sabemos que el cristianismo gnóstico probablemente tuvo una importancia similar, si no mayor, importancia tanto cualitativa como cuantitativamente. Es decir, el número probablemente fueron igual de importantes que el cristianismo de Roma, pero también en importancia. Lo que pasa que en vez de estar en el epicentro de ese cristianismo, en vez de estar en Roma, estaba en Alejandría. Pero Ok, Alejandría en Egipto en ese momento era la capital cultural del mundo, igual que había sido Atenas unos cuantos siglos antes. Y ese cristianismo llegó a ser muy potente y a extenderse por toda la cuenca del Mediterráneo. Piensa que, por ejemplo, en el siglo IV, en Galicia, en el norte de España, había grupos gnósticos. Había un grupo gnóstico, por ejemplo, liderado por Prisciliano, que fue el primer gran hereje quemado por la Iglesia Católica, que era de influencia gnóstica. Pero es que siglos después, grupos como los begomiles o los cátaros, por ejemplo, los cátaros. seguían manteniendo las creencias gnósticas. Es decir, no fue un grupo residual, fue muy importante. Y claro, cuando se descubrió la biblioteca de Nag Hammadi, que incluía como unos 35 obras gnósticas, aparte de un montón de obras también de filosofía griega, cambió por completo la percepción que se tenía sobre esta gente. Y hoy en día sabemos que era un cristianismo muy potente y que si no consiguió convertirse en el hegemónico fue porque no se alió con Roma, porque quien se alió con Roma fue el otro cristianismo, el Ujú. católico, el de Pablo de Tarso. En efecto, en esos evangelios se les llama evangelios aunque casi ninguno tiene nada narrativo, o sea, no cuentan la historia de Jesús. Esos evangelios siguen casi siempre con matices y con ligeras diferencias, pero vienen a seguir un esquema, un patrón que se repite, y es Jesús casi siempre después de ser ascendido a los cielos, se manifiesta a uno de sus discípulos y le enseña, le da algunas enseñanzas secretas sobre cómo conseguir la salvación. Dependiendo de cuál sea el evangelio, pues el elegido es uno u otro.
Pero hay algunos puntos en común. Y uno de ellos precisamente es que o bien es María Magdalena la que recibe esas enseñanzas secretas, o bien queda claro que ella es la favorita de Jesús. Y Como la además, discípula predilecta. exacto, y además se muestra, y eso se muestra en todos, una abierta oposición entre María Magdalena y algunos de los discípulos que le apoyan a ella, por ejemplo Felipe o Tomás, y Pedro, el Bien. apóstol Pedro, que representa para estos cristianos gnósticos a la Iglesia de Roma. Es decir, al final, y resumiendo mucho, para los gnósticos, María Magdalena representaba la auténtica iglesia de Jesús y Ujú. Pedro representaba la iglesia de Roma. Y ese enfrentamiento se ve muy habitualmente en los evangelios gnósticos. Claro, hay que, para entender este contexto, o sea, y lo que dicen estos textos, tenemos que entender que son muy, muy, muy simbólicos y muy complejos. Están llenos de, son cosmogonías muy complejas, muy ricas, con muchísimos nombres difíciles de entender. O sea, es importante leer, si cuando alguien lo lea, que lea una buena edición comentada, porque si no, no va a entender nada. Y un ejemplo lo tenemos en eso que comentabas, ¿no? Eso de que en el Evangelio de Felipe, en alguno más, se dice que, que Jesús besaba a menudo a María Magdalena en la boca. Bueno, pero resulta que eso es parte, eso es un ritual muy típico de los gnósticos. Claro que besaba a María Magdalena en la boca, pero también besaba a los hombres en la boca. Y Ujú. no había ningún matiz homosexual en eso. Te explico para que lo entiendas, porque es muy bonito esta idea. Fíjate, los gnósticos pensaban que, a diferencia de los cristianos de Roma, que la salvación se consigue tomando conocimiento, de ahí la palabra noxis, gnóstico, Ujú. tomando conocimiento de que en nuestro interior existe una pequeña partícula divina que se encuentra de algún modo enajenada en un sitio que no es el suyo, que es el cuerpo, el mundo de la materia. Esto se parece mucho a la idea cristiana romana del alma, pero el alma para los cristianos no es divina. Es decir, el alma Ujú. es espiritual, pero no es una parte de Dios. Y el objetivo para los cristianos normales, entre comillas, es que después de la muerte, en cuerpo y alma, resucitemos. Ya sea en el cielo o en el infierno, según como cada cual lo haga, ¿no? Pero para los gnósticos esto no era así. Para los gnósticos el cuerpo ya de por sí es algo corrupto, algo de lo que hay que escapar, el cuerpo y el mundo de la materia. Tiene mucho que ver con la filosofía platónica, de hecho está muy influido por la filosofía platónica. Y esa pequeña esencia divina tiene que salir de aquí, hay que liberarla. Y eso se hacía mediante varias herramientas, por ejemplo, renunciando por completo a todo lo que tenga que ver con los placeres de esta vida. Negándose, por ejemplo, por ejemplo, a comer carne, al sexo, por ejemplo, a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, enseñando la noxis, enseñando el conocimiento de unos a otros. Y eso, el beso en la boca, lo que representaba simbólicamente es esa enseñanza. Hay, por ejemplo, uno que se llama el segundo Apocalipsis de Santiago, que es uno de los textos que aparece también en Nag Hammadi, en la que Jesús le insta a Santiago de lo que tiene que hacer es, una vez que aprenda la lección que le está enseñando, que bese en la boca a todos los demás para que todos los demás lo entiendan. Se refiere a eso, es un símbolo de la transmisión del conocimiento. Luego, sí que es cierto que María Magdalena en varias ocasiones se refieren en los textos gnósticos a ella como coiconos, que sería algo así como la Como traducción literal sería compañera. pareja, pero Ajá. tiene un matiz que va más allá de una simple pareja. Tiene un matiz no sexual, pero sí quizás amoroso, ¿vale? Pero es que también hay que entender una cosa, ¿no? María Magdalena representa, a ver, los gnósticos pensaban que las almas, o sea, perdón, la esencia divina que hay dentro de cada uno de nosotros no es ni hombre ni mujer, no tiene sexo. Pero sí que Ujú. pensaba que de algún modo cada una de nuestras almas o esencias divinas está emparentada con otra igual, pero de un sexo opuesto que está Ok. en lo que ellos llaman el pleroma. ¿Vale? Entonces ellos decían que cuando el momento perfecto de, para que entendamos, si cogemos una palabra del hinduismo, si el nirvana se consigue cuando nuestra pequeña esencia cósmica se una con su contrapartida femenina o masculina en lo que ellos llaman el pleroma. El pleroma viene a ser su cielo, aunque no es exactamente eso. El pleroma es Dios y todo lo que de Dios emana. Y ese es el objetivo, volver, regresar al pleroma después de la muerte, ¿no? Entonces, claro, de algún modo, simbólicamente, ellos juegan mucho con conceptos dualistas, ¿no? Y lo que plantean es que
María Magdalena viene a ser la pareja cósmica de Jesús. Ella es la pareja en la tierra de un Jesús que está en el pleroma. Y por eso cuando utilizan ese término, coicone, o la pareja, la consorte, incluso se ha traducido alguna vez, se refieren a esos términos, no porque fuesen realmente pareja. De hecho, fíjate, todos los que defienden a partir de esta idea que Jesús y María Magdalena fueron pareja en algún matrimonio o demás, de verdad no hay nada más lejos desde la perspectiva gnóstica porque ellos repudiaban el matrimonio. ¿Por qué? Ok. Porque el matrimonio en ese momento se relacionaba siempre con la procreación. Y ellos estaban totalmente en contra de la procreación. ¿Por qué? Porque no querían que más almas, más esencias divinas, naciesen y estuviesen atrapadas en este mundo de la materia. Había que acabar con esa rueda del nacimiento. Por lo tanto, ellos estaban totalmente en contra de eso. No tiene sentido que ellos mismos, que de hecho eran muy criticados por luchar contra el matrimonio, a la vez creyesen que su Dios, Jesús, o el enviado de su Dios, estuviese casado con una mujer, ¿no? Es decir, hay que entender siempre esta perspectiva de un punto de vista simbólico, nada explícito. Pero ojo, piensa una cosa, el cristianismo gnóstico se desarrolló a la vez que el cristianismo romano, no es anterior, no es posterior, sino que es simultáneo. Y solamente una serie de casualidades históricas permitieron que el que triunfase fuese el romano. El romano. Claro, Eso es pero importante. dentro de esas mismas épocas, al ver el romano con Constantino, de pues que los, los gnósticos y los cátaros, pues que estaban en esa época, estaban tomando como tanta fuerza, que estaban haciendo su comunidad bien fuerte, pues claro, por eso se unieron y a la vez por eso atacaron toda esa comunidad, por decirlo de esta manera, tanto que querían Claro. acabarla del todo. Claro, eso es una de las cosas que a mí por lo menos siempre me ha sorprendido, ¿no? Del cristianismo, de la historia del cristianismo, ¿no? Porque cuando uno, al margen de que uno sea o no sea creyente, el mensaje Ujú. ético de Jesús es extremadamente acertado y sobre todo bonito. Y además novedoso. O sea, nadie había planteado hasta ese momento. Sí existía esa idea de ama al prójimo como a ti mismo, que eso es algo muy Sí. común, que ya de hecho estaba ya también en la filosofía griega, estaba también en el budismo, estaba también en la propia historia del judaísmo. Sin embargo, Jesús fue más allá y Jesús dijo aquello de pon la otra mejilla y ama a tus enemigos. Eso de ama a tus enemigos es de verdad una apuesta ética alucinante que, sin embargo, los primeros que no cumplieron fueron los propios miembros de la Iglesia Ah, Católica, que en cuanto tuvieron poder se dedicaron a perseguir y además a sangre y fuego a todo aquel que, según ellos, no entraba dentro de la ortodoxia. Eso a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Porque llegó un momento en el que el cristianismo parece que no le importaba en nada el mensaje ético de Jesús y le importaba más bien el mensaje escatológico, lo que te decía antes, la muerte y la resurrección de Jesús. Piensa una cosa, durante los primeros 5 siglos del cristianismo, o 6 siglos si me apuras, en la cruz no era el símbolo del cristianismo. De hecho, la aborrecían la cruz, porque como además, como es lógico, era el instrumento con el que habían matado al fundador de su religión, ¿no? ujú. Sin embargo, algo se produjo, sobre todo a partir del siglo V, final del siglo V, principio del siglo VI, cuando empezó a sentarse cada vez más esta idea, ¿no? La idea de eh, ese culto a la muerte, ese culto tan oscuro, ¿no? Se llevó a su máxima expresión durante la Edad Media, ¿no? Y durante la persecución luego ya posterior de muchas herejías, como cátaros, brujas y demás. Sin embargo, el cristianismo inicial no era de otra manera, era mucho más festivo. Y sobre todo, y esto es importante, era mucho más de mujeres. Yo muchas veces lo he dicho, el cristianismo triunfó gracias a las mujeres en el Imperio Romano. ¿Por qué? Es muy sencillo, hay muchos motivos, pero el principal es que el cristianismo estaba dirigido, y eso es otro de los grandes logros éticos del mensaje de Jesús, no estaba dirigido a los ricos. Al contrario, estaba dirigido a los menos favorecidos, a los pobres, a los enfermos, a los poseídos y sobre todo a las mujeres que en ese momento eran personas de segunda categoría o de tercera categoría, Ujú. si me apuras. Sí, Piensa una cosa que, por ejemplo, ni en Grecia ni en Roma, en la que existían pseudo-democracias, las mujeres no podían votar. Y estamos hablando de países, entre comillas, civilizados, ¿no? El mensaje de Jesús fue muy asumido por las mujeres porque le ofrecía una salvación que hasta ese momento parece que solamente estaba a la mano de los hombres. Y por eso triunfó.
en Roma y también por eso triunfó en Egipto. La diferencia está en que desde un primer momento el cristianismo romano no tuvo en cuenta a las mujeres dentro de la jerarquía sacerdotal o eclesiástica, Ujú, mientras que en el mundo gnóstico, en el mundo egipcio, sí. ¿Por qué? Porque ya venían de una tradición previa a la que las mujeres tenían mucha importancia. En Egipto había habido faraonas, tiempo, apenas siglos antes, Cleopatra, de muy poco tiempo antes, ¿no? Ya estaban acostumbrados a que hubiese mujeres con poder, mientras que en Roma eso no pasaba. Y eso ujú. es otro factor diferencial importante. Sea como fuere, lo que te digo, María Magdalena para los gnósticos fue importantísima. Y sin embargo, también lo fue para los católicos romanos. Lo que pasa es que rápidamente su imagen se manipuló. Y esto para mí es, yo llamo en mi libro, en el capítulo ese, lo denomino el origen de la tragedia. Y es cuando hubo Cuando el un Papa, papa, ¿no? claro, un papa exactamente, Gregorio, el papa Gregorio, que llegó a una conclusión errónea que le sirvió para construir un auténtico monstruo que tardó como 13 siglos en matarse. Y es que él dio Perdón, por hecho. Dime, perdón, perdón. interrumpo. Este tiempo creo que concluyó ahora con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que fue que Claro, creo claro, quien determinó, equivocó exacto, ese término y el cual le reivindicó la postura de mujer a María Magdalena. exacto. Y no solamente eso, sino que devolvió un epíteto que durante los tres primeros siglos del cristianismo, en todos los textos aparece María Magdalena con ese nombre, pero que a partir de Gregorio VI este desapareció, que es apóstol apostolarum, que significa apóstol de apóstoles. ¿Por qué? Porque ella fue la primera que llegó, se encontró el sepulcro vacío y fue la primera que difundió la buena nueva de la resurrección de Jesús. Y por eso era apóstol de apóstoles, que es un rol importante. Pero este tipo se equivocó, el Papa este. Bueno, realmente se me ha equivocado a otros antes, pero este fue el que lo convirtió en dogma. Y es que, ¿recuerdas que te decía al principio que había 13 menciones a María Sí. Magdalena y que solamente una era durante la vida pública? Bueno, pues eso aparece en el Evangelio de Lucas y es una escena muy famosa en la que Lucas introduce a un grupo de mujeres que siguen a Jesús. Menciona unas cuantas, menciona a María Magdalena, dice que de ella habían salido 7 demonios. Ojo, Ujú, dice que habían salido 7 demonios, no que Jesús se lo hubiese sacado. Eso no se ujú, dice explícitamente. Por cierto, esos 7 demonios se refiere a los 7 pecados capitales. Es decir, lo que estaba ujú. diciendo es que era una Sí. mujer pecadora, que además Ujú, que pecaba en todo lo que podía pecar, ¿no? Bueno, pues, curiosamente, justo antes de esa cena que aparece en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 aparece otra mujer pecadora que se conoce precisamente como la pecadora de Lucas, que es una cena que todos conocemos y que seguro que tanto tú como quien lo esté viendo lo va a asociar con María Magdalena, pero que no es María Magdalena, que es la famosa escena en la que una pecadora, una prostituta, según algunas traducciones, entra a la casa de un tal Simón el fariseo que está ujú, celebrando una cena a la que asiste Jesús con algunos de sus discípulos, y esta mujer vierte un perfume de nardo sobre los pies de Jesús, lo seca con sus cabellos y eso hace que, de algún modo, la mujer sea reprendida por el tal Simón el fariseo, el que está haciendo la cena, por gastar ese dinero en ese perfume en vez de dárselo a los pobres. Pero Jesús la defiende, ¿no? Bueno, pues este señor, y aunque ya lo hizo alguno antes, dio por hecho que esta mujer, de la que no se dice su nombre en el Evangelio de Lucas, era también María Magdalena. Y también dio por hecho que era prostituta. Por lo tanto, él ya se montó su esquema mental y dijo, si Jesús fue capaz de perdonar a lo peor que para un tipo machista como él, claro, una mujer puede llegar a ser, que es prostituta, ¿qué no va a hacer con todos los demás? Es decir, la convirtió en el ejemplo perfecto de la pecadora redimida por Jesús. ujú. Y como ejemplo perfecto para decir eso, no os preocupéis que por malos que sean vuestros pecados, Jesús los puede perdonar, ¿no? Y ese rol lo asumió María Magdalena durante 14 siglos, hasta como bien han dicho, hasta Juan Pablo II. De hecho, todas las representaciones artísticas que hay de María Magdalena la suelen mostrar como penitente, como una mujer que estaba pagando por sus penas, por sus pecados que había cometido, cuando realmente pues, no sabemos exactamente qué pecado había cometido, pero desde luego lo que no está claro es que fuese prostituta. No hay nada que permita indicar eso. Fíjate, este papa fue más allá incluso y le atribuyó un epíteto que es, para mí me resulta especialmente, ¿cómo diría?, ofensivo, que es, la definió como, a ver si me acuerdo, Beata Pecatrix Castísima Meretrix, en romano, que sería algo así como Beata Pecadora,
castísima prostituta, que es, fíjate, es totalmente contradictorio. Una beata no puede ser pecadora, una prostituta no Ujú. puede ser casta, ¿no? Pero así le definió este hombre, como esa mezcla, esa extraña dualidad que tendría María Magdalena. Nada más lejos de la realidad. Está claro que María Magdalena, a ver, no sabemos si fue prostituta, pues es posible que lo fuese, pero desde luego ese personaje del Evangelio de Lucas no es ella, así que no hay nada que nos permita defender esa idea. De hecho, la Iglesia Católica oficialmente hoy en día no reconoce, y el resto de iglesias, también, en la ortodoxa griega, todas las iglesias protestantes, incluso los evangélicos tampoco reconocen este rol hoy en día. Claro, o sea, no hay nada que 100% lo corrobore. Claro. Ok. Y bueno, hablando de específicamente los cuadros de artes que hablaste ahorita, ¿qué relación encuentras entre las figuras que ha pintado Da Vinci con todo este misterio que abarca María Magdalena? A ver, mira, fíjate, yo te cuento. La última cena de Da Vinci es un cuadro alucinante, yo creo que todos conocemos, ¿no? Sobre lo que se ha escrito ríos de tinta. Mucha gente no termina de entender exactamente lo que quiere representar ese cuadro. Que para mí, y creo que lo puedo avalar con bastante legitimidad, creo que representa varias cosas distintas. Por un lado, el personaje que está en el centro al lado de Jesús, sin la más mínima duda, es una mujer. Sí. No es Juan. Se supone que es Juan, se supone que es el apóstol Juan, el más joven de los apóstoles, y que suele aparecer casi siempre representado como un joven sin barba, con el pelo largo, con un aspecto muy femenino. Em, pero claro, una cosa es que tenga un aspecto femenino y otra cosa es que sea una mujer. Ese personaje es una mujer. Ahora bien, hay que entender también qué escena es la que se está describiendo ahí. Y eso es algo que no, curiosamente, yo he leído muchas obras, empezando por el Código Da Vinci, ¿no? Pero muchas otras obras que han hablado de este tema y ninguna lo explica bien. Esa escena en concreto es un momento del Evangelio de Juan que sucede durante la última cena y es un momento, sucede justo precisamente, además, mira, en ninguno de mis libros hasta ahora había entrado en mucho detalle, hasta uno nuevo que voy a publicar ahora en unos cuantos días, que es sobre Judas, El de precisamente. Judas. Claro, y es justo en el momento en que en el Evangelio de Juan Jesús dice que uno de los que está allí le va a traicionar. En ese momento, justo antes de eso, describe que por cierto, hago un pequeño paréntesis para que lo entendamos. En el Evangelio de Juan, en ningún momento se menciona a Juan. Y es curioso porque Juan es uno de los apóstoles favoritos de Jesús en los Ujú. otros evangelios. Aquí, aunque se da por hecho que es él, no está claro, pero se le define como el discípulo amado. Que esto es otra cosa sobre la que han corrido ríos de tinta, ¿no? Bueno, pues en ese momento se dice que el discípulo amado tenía su cabeza recostada sobre el pecho de Jesús. De hecho, si tú o cualquiera de los que nos esté viendo o escuchando buscan en internet cualquier representación de la última cena, verán como siempre al lado de Jesús hay un joven, casi siempre imberbe, con el pelo largo, con la cabeza apoyada en el pecho de Jesús. Sin embargo, en la última cena no es así. No. Es justo lo contrario, parece totalmente separada del cuerpo de Jesús, parece como incluso como que se está alejando del cuerpo de Jesús. Bueno, eso ha llevado a que muchos piensen que era realmente María Magdalena o que estaba mostrando algo así, ¿no? Pero bueno, realmente no es eso. Lo que está mostrando es una escena que pasa justo después en el Evangelio de Juan, que es cuando Jesús dice que alguien, uno de los que está allí, le va a traicionar. Luego dice, perdón, Pedro se acerca al discípulo amado. Por eso se ve en la última cena a Pedro justo al lado de esa mujer, Ujú. de Juan, diciéndole, por favor, pregúntale quién es el que le va a traicionar. Y justo delante, cualquiera puede que si buscan el cuadro a la vez que nos están oyendo en internet lo verán, justo delante de Pedro y de Juan está Judas, que tiene en la mano la bolsa con las monedas de plata. Es decir, está pasando esa escena. Son dos cosas distintas lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que quería plantear Da Vinci con esto? Yo aquí ya entramos en el terreno de especulación, pero para mí, conociendo como creo que puedo conocer a Da Vinci, que tampoco me considero un experto, pero sí bastante, lo que Ok. está mostrando aquí es algo de lo que yo me hago en mis libros sobre María Magdalena y que yo creo que es una corriente de pensamiento herética, aunque más que herética yo diría subterránea, es decir, prohibida, que se mantuvo en la clandestinidad, que defendía que el discípulo amado no fue Juan,
sino que fue María Magdalena. María Magdalena. Y yo esto, fíjate, yo en mi libro lo he argumentado en muchos artículos también, algunos artículos académicos, yo lo que planteo, un poco para que se entienda esto, es que Juan formaba parte de un grupo de gente que desde la más remota antigüedad dio por hecho que María Magdalena fue la principal discípula de Jesús. Y que después de la muerte de Jesús, ella, siendo repudiada probablemente por el resto de los apóstoles, montó su propio movimiento, montó su propia comunidad cristiana. Y esa comunidad cristiana con el tiempo también acabó siendo totalmente destruida, pero en esa comunidad cristiana nacieron dos cosas importantes. Una sería el Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, el evangelio del discípulo amado, precisamente. Un evangelio que hoy en día sabemos cómo se escribió y que sabemos que fue una comunidad totalmente distinta a las demás y una comunidad mucho más espiritual, y esto es lo importante, más gnóstica. Ok. Y ahí vamos a lo que yo creo, la segunda cosa que nació en esa comunidad de María Magdalena, el gnosticismo cristiano. Es decir, yo defiendo, insisto, esto lo defiendo a nivel teórico, no tengo, ojalá tuviese evidencia para demostrar esto con contundencia, ¿no? Pero creo que para mí esto explica muchas cosas. Creo que en esa comunidad nació el Evangelio de Juan y también nacieron los gnósticos. Y los gnósticos, por eso los gnósticos, un tiempo, unas décadas después, daban por hecho que ella era la principal discípula de Jesús y la consideraban la que había recibido la iluminación especial de Jesús. Y por eso lo usaban como símbolo para enfrentarse a la iglesia de Roma que estaba representada por Pedro, por el apóstol, por el primer papa, según la tradición católica, ¿no? Ujú. A mí esa idea me parece muy sugerente y creo que Juan, como otros tantos, perdón, que Da Vinci, como otros tantos, creía en esto. Claro, afirmar esto en tiempos de Da Vinci de forma explícita suponía la hoguera. Así que Da Vinci, como otros muchos, por ejemplo, hubo más, Miguel Ángel, Donatello, unos cuantos del Renacimiento plantearon esta idea de una forma, insisto, subterránea. Y eso es Pero a lo para mí lo que mejor, está mostrando. perdón, eso. Como aporte, creería yo lo que dices, como una forma camuflada Claro, de dar el claro. mensaje. Claro, claro, yo imagino, fíjate, ¿no? La última cena, piensa que eso se escribió para uno de los muros de un refectorio de un convento de monjas. Yo imagino, si hoy en día es algo, un cuadro que alguien que tenga un mínimo conocimiento te deja un poco perplejo porque tiene cosas muy raras. Yo imagino cómo tuvo que ser la recepción en su momento, ¿no? Tuvieron que, aquellas monjas de aquel lugar tuvieron que flipar, decir, pero bueno, ¿qué ha querido representar este hombre aquí? ¿Por qué ha Claro, pintado a una mujer? Porque está claro que es una mujer, en la Magdalena, ¿no? La Magdalena o no, o Juan. Yo creo que lo que él pretendió hacer fue una suerte de simbiosis que solamente los iniciados entendiesen. Fíjate, hay un detalle en la última cena que también se ha relacionado con la Magdalena y es un pequeño nudo que se ve a la derecha de la mesa, en el mantel de la mesa, a la derecha del cuadro, se ve un sí, pequeño nudo en el mantel. Y curiosamente, ese nudo era un nudo habitual que usaban los franciscanos en su ropa y los franciscanos sentían especial devoción por María Magdalena. Y hay que plantear que es otro pequeño guiño más relacionado con esto, ¿no? Igual ok, esto ya es demasiado de lucubrar, pero es factible, ¿por qué no? Así funciona la simbología en el arte muchas veces, ¿no? Son cosas para iniciados. claro, así es. Como hablábamos antes, realmente no está 100% comprobado ni podemos dar conclusiones 100% verídicas, pero bueno, que son estudios que tú has hecho, son conclusiones que has sacado y de tantos estudios que has podido llevar a cabo respecto a este tema. Claro, Y bueno, otro punto que quería preguntarte, eh, ¿qué pasó después con María Magdalena una vez eh, Jesús falleció, resucitó? Hay una pintura específicamente que me gusta que tú comentas donde se retrata como ese momento donde María quiere tocar a Jesús y Jesús la aparta como tratando de decirle, no, no, no me toques, que no es el momento primero como para que no me contamines de la materia, claro, por decirlo de esta manera, ¿no? claro. Porque necesita ascender, por decirlo de esta manera. No, literalmente eso es lo que, aunque la traducción correcta no es no me toques, pero tiene que ver con eso, ¿no? A ver, mm, hay una cosa muy extraña y yo cada vez, conforme van pasando los años y reflexiono más y estudio más todo esto, también he vuelto a estudiar de nuevo todo esto con este libro de Judas y demás, ¿no? Hay algunas cosas muy curiosas en la escena de la resurrección de Jesús. Hay algunos aspectos que son muy inquietantes y que no terminan de estar muy claros, ¿no? Y claro, esto no.
no debería ser algo de lo que un historiador debía tratar, porque claro, ¿yo qué puedo decir sobre la resurrección? Es una cuestión de fe, pero sí que puedo plantear algunas cosas que tienen que ver con lo extraño, con cosas de alta extrañeza. Fíjate, para que me entiendas. Sí. En el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, termina con las tres mujeres, con María Magdalena, María de Salomé y María de Jacobo, llegando al sepulcro, se lo encuentran Ujú. vacío y abierto, y en ese momento aparece un señor que no describe como un ángel ni nada, sino un señor que aparece por allí, que les dice que ese al que van a buscar ha resucitado y les dice a las tres mujeres que vayan a informar a los apóstoles de que Jesús ha resucitado y que lo van a encontrar en Galilea, en el mar de Galilea. Pero el Evangelio termina, por cierto, esto es importante, los últimos 12 versículos de ese Evangelio no son auténticos. De hecho, en la mayoría de las Biblias lo pone. Las Biblias son honestas. Es verdad que luego hay muchas que no Ujú. lo dicen, pero las que son honestas los pone porque se sabe que, de hecho, la mayoría de documentos antiguos anteriores al siglo V no aparecen. Aparecen a partir del siglo V más o menos. El Evangelio termina con que este señor le dice a las mujeres que eso, que vayan a informar a los apóstoles, pero termina diciendo que no lo hacen, que no van a informar a los apóstoles, y además no hay ninguna escena de Jesús resucitado en el Evangelio original. Esto es muy inquietante. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué no hay ninguna escena de Jesús resucitado en el primer Evangelio? Eso precisamente es una de las cosas. Recuerda que te decía que Lucas y Mateo son versiones extendidas de Marcos. Bueno, pues Sí. entre otras cosas, eso es lo que hicieron. Cada uno introdujo un montón de escenas de Jesús resucitado que no coinciden, no se ponen de acuerdo, pero están. Y luego el Evangelio de Juan también introdujo tres escenas de Jesús resucitado que tampoco coinciden con las otras. Pero fíjate, hay algo que sí que tienen en común, aunque no coincidan, y es que, sobre todo en Juan, en muchas de estas apariciones de Jesús resucitado, en un primer momento, los discípulos no lo reconocen. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por ejemplo, hay una escena que aparece en Lucas, que es la de los dos discípulos de Maús, que son dos discípulos anónimos que van hacia un pueblo que se llama Maús, que recogen a un tipo que va andando por el camino, lo montan en su carro y comienzan precisamente a hablar de Jesús y no se Sí. dan cuenta de que es Jesús, Que Jesús. pese a que parece que lo conocen. ¿Cómo puede ser que no se den cuenta de que es Jesús? En el Evangelio de Juan, en el último, pasa eso exactamente con María Magdalena. La escena es muy curiosa porque María Magdalena va hasta el sepulcro, cuando llega allí se lo encuentra vacío y ella da por hecho, fíjate, ella da por hecho que alguien ha robado el cuerpo de El Jesús. cuerpo. Sí. Y entonces se empieza como a lamentar de que eso está pasando y de pronto aparece un tipo que ella no reconoce y que de hecho confunde con la palabra en griego se puede traducir como jardinero, la traducción literal sería jardinero, pero más que jardinero quiere decir hortelano, como el tipo que está cuidando los campos, aquellos como agricultor, ¿no? De Ok. hecho, por eso suele representarse a Jesús en esa escena con una pala o con Como con una una pequeña pala o algo azada. así. Sí, sí, Claro, como por jardinero. eso. Pero no luego, claro, es Jesús el tipo que realmente, ¿no? Pero María Magdalena no lo reconoce en un primer momento. Hasta que de pronto se da cuenta y es cuando dice Rabí, maestro, y se acerca a él como para tocarle. Y es cuando sucede lo que tú dices, que él como que la repudia y le dice en latín sería, o en non mi tangere, que sería, literalmente es no me toques. Pero no es no me toques, el significado más bien es no me, no me retengas o no me agarres, no me sujetes. Es Ok. decir, no me retengas, pero tocándome. Es que es difícil muchas veces traducir, ¿no? O sea, no solamente no me toques, no me frenes, no me retengas, no me ases, algo así. ¿Por qué? Porque él quiere ascender a los cielos. Pero lo importante de esto es esa idea, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué querían simbolizar los distintos evangelistas con esto de que Jesús, cuando resucita, parece resucitar con un cuerpo distinto al que tenía antes? Como si de algún Ok. modo no les cueste reconocerlo, ¿no? Bueno, pues donde sí que esto se ve en todo su máximo esplendor es en los textos gnósticos. Y esto es muy curioso, porque lo que muestran ellos es que Jesús se encarnó en una persona, pero realmente él podía salir de ese cuerpo cuando quisiese. Y cuando se muestra como él realmente es tras la crucifixión. Es decir, es como si de algún modo los rumores, los cuentos, las leyendas que empezaron a surgir en las primeras comunidades, los evangelistas canónicos no supiesen del todo entenderlas,
pero sí la supieron entender los gnósticos. Los gnósticos. Y esto tiene que ver con algo que aparece también en las cartas de Pablo de Tarso, que esto es muy importante. Pablo de Tarso dice que Jesús fue el primer resucitado. Y él, cuando, por ejemplo, en la carta a los Corintios, él comenta que cuando se produzca el momento de la resurrección, todos resucitaremos en cuerpo y alma, no solamente en alma, sino en cuerpo, pero no con este mismo cuerpo, sino con lo Sí. que él llama un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Y que Jesús también resucitó así, en un cuerpo glorioso. Es decir, un cuerpo divino, un cuerpo metafísico, un cuerpo que no está compuesto de carne, pero que tiene apariencia de carne. Y eso Ujú. es realmente lo que querían explicar los evangelios aquí, ¿no? Pero sea como fuere esta idea, esta escena del no limitanker, esta escena del no me retengas, no me toques, también se ha interpretado muchas veces como si tuviese, es curioso, como si mostrase una especial cercanía entre Jesús y María Magdalena, incluso una cierta relación sexual, incluso, ¿no? Se ha llegado a plantear. Puede ser, pero no creo que sea exactamente eso. O sea, creo que hay muchos más factores detrás de todo esto. Lo que sí que tiene que ver es con esa idea que te estoy diciendo, ¿no? Que Jesús ha resucitado y se muestra ante ella para que ella sea la que le cuente al resto de discípulos que Jesús ha resucitado porque, y demostrando al fin y al cabo que eso es lo que va a pasar con nosotros algún día cuando muramos. Vale, pues entonces diríamos que esta cena hace honor a, a ese título de apóstola predilecta. Justamente Claro, de pronto tú eres la que más conocimiento te he dado, mi favorita, por decirlo así de esta manera, pero porque eres la que estás más abierta al conocimiento, no como los otros, que es lo que yo he comprendido. Si me es que equivoco, me es corriges. exactamente eso. Y además eso es exactamente lo que defendían los gnósticos. Y probablemente porque era mujer. Esta es la clave de todo esto. Fíjate, hay una cosa que no hemos hablado, pero que para mí es importantísimo, ¿no? Cuando uno lee cómo era el momento, ¿no? Los primeros 50 años del siglo, los últimos 50 años del siglo I antes de Cristo y los primeros 70 Ujú, del siglo I después de Cristo, la época en la que vivió Jesús, antes y después, más o menos, hubo como, en Israel hubo como 7, 8 movimientos parecidos al de Jesús. Hubo algunos muy parecidos, de hecho. Hubo uno, por ejemplo, en el siglo VI, que es un tal Judas el Galileo, que fue precisamente ujú. en la misma zona en la que Jesús vivió, que se levantó en armas contra Roma, pero también era un líder religioso que se autoproclamó el Mesías. Bueno, pues, hubo, como te digo, 7 u 8. En ninguno de ellos, que sepamos, ojo, en ninguno de ellos hay mujeres. En ninguno, absolutamente en ninguno. Sin embargo, en Jesús sí que las hay. Y no solamente las hay, sino que son importantísimas. Recuerda, son las que están en los Ujú. momentos esenciales de la historia de Jesús, ¿no? Eso para mí es un Sí, factor diferencial. Y para mí eso tiene mucho que ver con algo que evidentemente la cristiandad luego no cumplió, ni mucho menos, porque repudiaron por completo a la mujer de todo lo que es la jerarquía sacerdotal y eclesiástica. Y es que probablemente Jesús, ojo, con esto no voy a hacer un ejercicio de presentismo y defender alguna tontería en plan como que Jesús era feminista. O sea, no se pueden retrotraer conceptos de la actualidad al pasado. Jesús no era feminista. Jesús era pues, probablemente igual de machista que eran la gente de su momento. Lo que probablemente sí que era probablemente mucho menos machista que otros, ¿no? O por lo menos más sí. abierto, pero sobre todo a nivel espiritual. Y aquí es Ujú, donde entramos con una idea que te comentaba antes de los gnósticos, que también defendieron otros muchos herederos de los gnósticos, como los cátaros y demás, que es, en nuestra esencia divina, en nuestro interior no hay sexos. Los hay en el ujú. cuerpo, pero no en la esencia divina, no en el alma, por llamarlo de una forma fácil, ¿no? Por lo tanto, es probable que Jesús, a partir de esa convicción, le diese una relativa igualdad a hombres y mujeres dentro de su ministerio. También es verdad que cuando eligió al grupo de 12, que representaba simbólicamente a las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles, eligió a 12 Eligió hombres. solo hombres, También claro. es verdad eso, ¿no? Pero también es verdad que hay mujeres y son muy importantes. Y es que además, fíjate, hay un factor, hay un detalle. La mayoría de las cosas que nosotros escribimos, los historiadores que nos dedicamos a estos temas del cristianismo primitivo, de los cristianismos primitivos, en, muchas veces nos quedamos con hay pequeñas anomalías en los evangelios que son donde a veces está la clave. En el pasaje que te decía antes del Evangelio de Lucas, en el que Lucas dice que María Magdalena tenía 7 demonios en su interior Ujú. y que menciona a varias mujeres más, ese pasaje termina diciendo que esas mujeres, María Magdalena y otras, servían al movimiento de Jesús con sus bienes. Esto es muy significativo,
¿Cómo que esas mujeres servían al movimiento de Jesús con sus bienes? Piensa una cosa, en el siglo I era muy difícil que una mujer tuviese bienes. ¿Por qué? Sí, Claro, o sea, perdón, primero porque una mujer no podía tener bienes, pero es que además, fíjate, hasta tal punto eran machistas los judíos, mucho más quizá que los romanos o que los griegos, que incluso una mujer cuando fallecía su marido, si quedaba una mujer si enviudaba y tenía hijos varones, heredaba el hijo de lo que varón. daban los hijos. Pero si no tenía hijos, heredaba a su hermano, si tenía hermanos varones. O sea, es decir, para que una mujer heredase o tuviese bienes, tenía que ser una de dos, o no ser judía, o ser prostituta, o una mujer repudiada, que por eso el papa aquel también planteó esto de María Magdalena, o tenía que ser una mujer especialmente perteneciente a la nobleza o a algún tipo de alta jerarquía social en la que esos cánones machistas se diluyesen. De hecho, entre las mujeres que menciona Lucas en ese apartado, hay una que es Cusa, que es la mujer, no, perdón, Juana, que es la mujer de Cusa, que es un alto intendente del rey Herodes. Es decir, lo que está Ok. diciendo es que había unas cuantas mujeres que con su dinero, con sus bienes, proveían al movimiento de Jesús y que algunas de ellas eran mujeres de alto poder en ese momento, De ¿no? alto rango. Claro, esto es importante. No estamos hablando de que eran unas simples campesinas que les daban de comer, que incluso siendo eso, ya era bastante. Porque en el grupo de Jesús no sabemos cuántos eran, pero seguro que como mínimo eran 12 más, no sé, 20, 30, 40, dar de comer a 40, 50 personas todos los días. Piensa una cosa, ellos eran predicadores itinerantes, iban por los campos de Galilea predicando su mensaje y luego por los campos de Judea. Por lo tanto, eso requería de un poderío económico, no hace falta que fuesen millonarias, pero sí lo suficiente como para poder hacer esto, ¿no? Es decir, son pequeños detalles que hacen pensar que en el grupo de Jesús las mujeres tienen mucha importancia y ese factor diferencial a mí me gusta mucho resaltarlo, porque es algo que no se suele tener en cuenta al hablar del cristianismo y que sobre todo quien no lo tuvo en cuenta para nada fue la Iglesia Ujú. Católica, que ninguneó por completo el papel de las mujeres en la historia de la cristiandad y especialmente el papel de María Magdalena o de otras tantas, ¿no? Y eso para mí también hace que nos tengamos que preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús le da esta importancia a las mujeres? Pues probablemente por lo que te decía, porque para él, aún teniendo aún ciertos ramalazos machistas, probablemente él pensaba que en el fondo lo que importaba era el alma, no el cuerpo, y que todos, hombres y mujeres, eran iguales y que el camino de la salvación era el mismo, daba igual quienes fuésemos. Ok, ok. Muy bien. Una última pregunta. ¿Qué pasó con María ya después de que ella anunció pues la resurrección o la nueva aparición de Jesús? Ya pasaron los 3 días, ya se encontró con los discípulos, etcétera, y que María tuvo que salir de toda esa zona por el conflicto específicamente o esa persecución que había contra ellos y todos los demás discípulos. ¿Qué pasó con María Magdalena? A ver, fíjate, mm, volviendo, no es que quiera hacer publicidad de mi libro de Judas, pero es que al final, claro, mis libros se van, todos tienen relación, porque estamos hablando de personajes de una misma trama, ¿no? Y al Sí. final unos se retroalimentan con otros, ¿no? En este libro de Judas yo tengo que estudiar en profundidad eh, todo lo que fue, todo lo que podemos saber de los apóstoles después de la muerte de Jesús, porque Mm. claro, es interesante saber para ver en qué posición entra Judas en todo esto, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento está compuesto por los cuatro evangelios, un montón de cartas, carta de Pablo, carta de Pedro, cartas de Juan, supuestamente, ¿no? Las únicas auténticas son las de Pablo y no todas, solamente quizás 7. Y un libro muy curioso que, bueno, el Apocalipsis, y un libro muy curioso que es Hechos de los Apóstoles. Sí. Bueno, pues uno podría esperar, después de todo el rollo que te he soltado, uno podría esperar que María Magdalena apareciese en alguna de esas cartas, o apareciese en los Hechos de los Apóstoles, o apareciese en algún sitio más. Bueno, pues no, no aparece en ningún sitio más, absolutamente nada. Y eso es realmente perturbador. También es verdad que la mayoría de los apóstoles tampoco aparecen. Es decir, realmente, aunque son 12, solamente importan 4 o 5, que son Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Tomás y poco más. Hay algunos de los que no se sabe absolutamente nada. Pero claro, no se sabe nada, pero tampoco hicieron nada. Tampoco aparecen en los evangelios apenas. Pero María Magdalena sí. Ella estuvo en los momentos esenciales de la historia de Jesús. Sin embargo, desaparece por completo de la narración. Es más,
Tampoco está presente en los evangelios apócrifos. Está en los evangelios gnósticos, sí. Pero en otros muchos evangelios apócrifos que hay, que no son heréticos, que son, o Ujú, sea, no son canónicos, pero la Iglesia lo reconoce como parte de la tradición, no hay ni una sola mención, alguna pequeña, pero muy poco. Sin embargo, volviendo con Judas, de Judas hay decenas de menciones, y de Pedro, y de ujú, Juan, y de otros muchos. Y aquí es donde entra en acción lo que yo te decía antes, la campaña de ocultamiento, la campaña de silencio con ella. Por algún motivo, la tradición cristiana del siglo II, a partir del siglo II, no quiso saber nada sobre ella. Absolutamente nada. Se borró por completo de la historia. ¿Por qué? Porque pudieron hacerlo. Probablemente porque algo pasaba con ella que era conflictivo. Eso es lo que ha llevado a que muchos planteen que era porque era su esposa, porque era la mujer de Jesús. Cosa que, bueno, le daría para mucho hablar. Yo considero que no, porque no creo que Jesús llegase a tener nunca esposa, pero bueno, eso es otro tema. Lo que sí es probable, lo que te decía antes, que María Magdalena fundase una comunidad cristiana que llegase a tener cierta repercusión y que ya era conocida en el siglo II, hasta el punto de que por eso mismo la ningunearon, la olvidaron por completo. Sin embargo, la tradición católica posteriormente sí que recurrió a ella. Mira, Magdalena desaparece por completo de cualquier escrito cristiano hasta más o menos el siglo. Aparecen algunas menciones, pero muy pequeñas. Hasta el siglo V, que es cuando el Papa, como te decía antes, ¿no? El Gregorio VI, que ujú. en una homilía suya ya empezó un poco a hablar de ella. A partir de ahí se empieza a hablar un poco más de María Magdalena. Pero fue sobre todo a partir del siglo VII, el siglo VIII, ya en plena Edad Media, cuando su figura se empezó a reivindicar. Y se empezó a reivindicar en relación, y esto es muy interesante, en relación a lo que es el monacato cristiano, a los monjes cristianos, sobre todo a los ermitaños. Porque en esa asociación de Magdalena como la penitente, la pecadora, que había sido redimida por Jesús y que además pasó toda su vida pecando, o sea, perdón, penando por los pecados que había cometido, muchos tomaron como ejemplo la vida de Jesús, o sea, perdón, la vida de María Magdalena. Ujú. Y especialmente eso se manifestó ya en el siglo, a partir del siglo X, siglo XI, con algunas tradiciones eremíticas ya occidentales, ya de Europa, sobre todo de Francia. Y ahí es cuando empieza a surgir la leyenda, ojo, la leyenda, porque no hay nada que permita decir que sea cierto, que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, junto con unos cuantos seguidores más, años después de la muerte de Jesús, se desplazó desde la Palestina hasta las costas de la Provenza francesa, hasta la zona de Marsella, a donde supuestamente llegó. A ver, sería muy largo explicarlo, pero para que me entiendas, en el siglo XI, en una localidad de la Borgoña francesa, en Becelay, la Borgoña está más o menos al sureste de París, Fran. sí, en Francia, y en Becelay, que era un importante lugar de muy importante monasterio benedictino, de pronto, en el 1045, un abad de ese monasterio asegura que ahí están los restos de María Magdalena. Pero claro, Becelay está como a 800 kilómetros de la costa más cercana, que está al sur, en la Provincia francesa. Entonces, claro, ¿cómo llegó hasta allí el cuerpo de María Magdalena? Ujú. Porque andando no iba a llegar desde Palestina. Entonces ya empezaron a surgir las primeras leyendas que defendían eso, ¿no? Que ella, junto a unos cuantos cristianos más, en un primer momento solamente era uno, luego cada vez fueron sumándose más a ese barco, llegaron hasta allí y pronto ya empezó a surgir la idea de que María Magdalena, después de estar un tiempo predicando por la zona de Marsella, acabó haciéndose ermitaña y se instaló en una cueva a vivir en la que pasó el resto de sus días. En un primer momento esta leyenda no tenía, era esto así, lo que te he contado sin mucho detalle más, ¿no? Ujú. Y, o sea, como fuera ese lugar, Becelay se convirtió en un lugar, en un epicentro del cristianismo medieval, algo parecido a Santiago de Compostela. De hecho, se convirtió en parte esencial del camino francés de Santiago, ¿no? Pero resulta que unos 200 años después, hacia 1250, en el sur de Francia, muy cerca de Marsella también, en Aix-en-Provence, surgió otro rumor nuevo que defendía que realmente el cuerpo de María Magdalena no era el que tenían los de la Borgoña, sino que era otro que estaba en un lugar que se llama Saint-Maximin, que pertenecía a Aix-en-Provence, y empezaron surgieron otras leyendas que era esta misma leyenda, pero más trabajada, más matizada, ¿no? De Ok. hecho, se acabó encontrando en la cueva en la que supuestamente María Magdalena estuvo, que es la Grotte de la Saint-Baume, que hoy en día se puede visitar y que es un lugar espectacular, además. Y se acabó encontrando también ese cuerpo, además de estas cosas, lo que pasa con las reliquias, ¿no? Cuando encontraron ese cuerpo, encontraron un sarcófago de piedra en cuyo interior había una nota que ponía, explicaba por qué ese era el cuerpo bueno y no el otro. Y claro, decían que el otro cuerpo lo que habían hecho es, por miedo a la invasión durante la invasión de los musulmanes en el siglo VIII,
cambiaron el cuerpo de María Magdalena de lápida. Entonces, Ok, claro, cuando lo de la Borgoña fueron al sur y cogieron el cuerpo de María Magdalena, se equivocaron porque cogieron el cuerpo, la lápida sí era la suya, pero el cuerpo pero no. no el cuerpo. Y así explicaban los otros que sus reliquias eran las buenas y no las de arriba, ¿no? Pero sea como sea, ese lugar se convirtió en un importantísimo lugar de culto durante que prácticamente hasta la Revolución Francesa fue, pues probablemente junto con Roma, Santiago, el tercer lugar más sagrado de la cristiandad, porque se daba por hecho que ahí había estado ella. Claro, esto se acabó complicando la historia mucho, ¿no? Y a mí me gusta mucho entenderlo porque, claro, todo gira en torno a la idea falsa de que ella era una pecadora penitente y que por eso se hizo ermitaña. Pero la leyenda cuenta que ella se fue a vivir a esa cueva después de hacer varios milagros por Marsella y después por toda esa zona. Se fue a vivir a esa cueva y que durante unos 30 años solo se alimentaba de que 7 veces al día unos ángeles la subían al cielo Subían. y le daban una hostia, ¿no? Una hostia consagrada. Y luego pues la volvían a bajar. Esto es muy curioso porque, fíjate, esto aunque es una leyenda que no aparece en ningún sitio, que no, o sea, que es bastante antigua, aparece en la leyenda dorada, ¿no? Que es una recopilación de geografía de vida de santos del siglo XIII, y aparecen muchísimas otras recopilaciones de historias de santos, pero no hay nada Ujú. que permita, no hay nada que permita asegurar que sea verdad. Sin embargo, en muchísimas representaciones artísticas de María Magdalena aparece esta idea, que muchas veces la gente confunde estos cuadros de María Magdalena con cuadros que muestran la ascensión de la Virgen María. Pero no de la Virgen María, sobre todo hay un factor para que lo podamos diferenciar, es que María Magdalena siempre la representan como pelirroja, casi Ujú. siempre. ¿Por qué? Porque el color rojo del pelo se asocia con el pecado y con la penitencia. De hecho, a Judas también lo representan pelirrojo por esto mismo, ¿no? Y claro, en esos cuadros se le muestra a María Magdalena siendo subida al cielo por unos cuantos ángeles. Y la cristiandad está repleta de imágenes de este tipo que te aseguro me ha pasado a estar con gente que la ven y no entienden lo que es, porque claro, es una leyenda muy francesa. Aquí en España, por ejemplo, no se conoce mucho, pero se refiere a esto. No tenemos ni idea de qué fue, por desgracia, de María Magdalena. Sobre todo porque es que además la Iglesia Católica, antes de que surgiese toda esta historia de Francia, tenía otra versión. Y es que, una versión además muy antigua, que es simplemente que María Magdalena, después de esto, estuvo en Éfeso. Éfeso es un lugar importantísimo de culto que está hoy en día estarían en la actual Turquía y que es el lugar donde se cree que también estuvieron Juan y la madre de Jesús, la María en Éfeso. Y además hay alguna historia muy antigua, te estoy hablando de historia del siglo IV, así, muy Ok. antiguas, que dicen que estaban juntos, Juan, María y María Magdalena. No podemos saber qué fue de ella, ¿no? Yo ya te digo que yo creo muy posible que nada de esto sea así y que ella acabase formando, probablemente con ayuda quizás de algún otro apóstol o algo, en un grupo O de divergente que Juan acabó también. acabó siendo eliminado, como acabaron siendo eliminados, por cierto, también los cristianos que hubo en Jerusalén. El cristianismo que triunfó Sí. no fue el cristianismo de los apóstoles. Esto es importante también No es de decirlo. Pablo de Tarso. Exacto, fue el de Pablo de Tarso. Los apóstoles desaparecen también de la historia, ¿no? Así Sí. que, evidentemente, todo esto es muchísimo más complejo y daría para hablar Sí, horas, sí. pero ya sabes que Tiene mucho fondo. Realmente tiene muchas partes donde se puede escudriñar y nos podríamos durar horas y horas, como dices tú, ya te lo dije al principio sacando que pedacitos. Sí, claro. Mucho, mucho. Bueno, Oscar, la verdad me ha encantado esta plática. Agradezco tu tiempo, tu conocimiento. Gracias por compartir con nuestra audiencia, nuestra comunidad, todo respecto de este tema de María Magdalena. Si quieres decir unas últimas palabras o por qué convidas o invitas a la gente a que lea tu libro, adelante. nada, ha sido todo un placer hablar contigo. Insisto, me encanta que haya mujeres haciendo cosas en el mundo del misterio. Y por supuesto, a ver, recomiendo que lean mis libros, sobre todo si están interesados en saber más sobre este tipo de personajes, porque al final, yo en mi libro no solamente hablo mucho de una perspectiva histórica, pero también me gusta mucho recrearme en las leyendas, porque es muy importante no solamente entender qué podemos saber de verdad sobre estos personajes, sino también saber en qué creían los cristianos a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos estos personajes, Jesús, María Magdalena, Judas, todos, Juan, Pablo, todos son personajes de la cultura popular, son personajes pop, podríamos decir. Y es que lo son. El cine, forman parte de nuestro entretenimiento, ¿no? Entonces son personajes con los que nos hemos criado, seamos o no seamos creyentes. Y al final yo creo que la única manera de intentar entender un poco quiénes fueron y que cada uno se forme su particular imagen es abarcando
el fenómeno en toda su amplitud, ¿no? Y eso es un poco el objetivo que yo me he planteado con estos libros, con Jesús, con María Magdalena, con este de Judas de ahora, ¿no? Intentar ofrecer todo esto y que además todos forman parte de un gigantesco puzzle que al leerlos todos permitan entender de algún modo qué podemos saber realmente sobre esta historia que al final ha sido fundamental, creo, en la historia de la humanidad, ¿no? Claro, como dices tú, tener una visión más global, más extendida, que abarca y nos da un mayor conocimiento. Y también quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Que luego también hay mucho que se toma todos estos temas demasiado en serio. Yo creo que también hay que, hay que divulgar, pero también con cierto humor, ¿no? Sí, sí, claro, así pasando un es. buen rato, porque al final tampoco nos podemos poner dramáticos, ¿no? Todo esto no deja de ser, en gran parte, hay mucho de mentira también aquí, ¿no? Pero tampoco hay que También, ponerse dramático, hay que vivirlo como una experiencia más y como el conocimiento no tiene por qué ser, ¿cómo diría yo? No tiene por qué ser un coñazo hablando vanamente, sino que puede ser divertido y claro, puede ser entretenido a veces, ¿no? claro, no tiene que ser aburrido. Claro. Bueno, muchas gracias, Oscar. Amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita si no se han suscrito, si no la han activado. Recuerden que estamos en Misterios Paranormales Podcast. Gracias por estar y ver este capítulo. Adiós.